El doctor Adolfo Solís Farías es un profesionista egresado de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Impuestos y una maestría en Derecho Procesal Constitucional. Doctorado en materia fiscal, en el cual se tituló con mención honorífica Magna Cum Laude. Segundo doctorado en Derecho Tributario, que fue impartido por profesores de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Posgrado La Actividad Económica y Jurídica del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca, España. Ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde prestó sus servicios aproximadamente 10 años. En el año de 1999 estuvo asignado en el Ministerio de Finanzas del Gobierno de Guatemala. En el año 2000 estuvo en los países de Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Argentina y el Perú, analizando las estructuras tributarias y financieras de esos países e investigando los efectos en la rama tributaria de los procesos políticos de Venezuela y Perú. En el año 2001 estuvo como asesor fiscal internacional en Hong Kong, Shanghái y Beijing, en China. A partir del año 2002, inició la representación de la firma Grupo Farías Abogados. Académico e imparte cursos a nivel doctorado en diversas universidades del país. Es articulista permanente en revistas fiscales en México y España y panelista en radio y televisión sobre temas tributarios. Ha participado en más de 1,250 foros nacionales e internacionales como expositor. En el mes de enero de 2006 estuvo en los países de Argentina y Brasil analizando su estructura tributaria y financiera. En enero de 2007 presentó en Europa una propuesta para reestructurar la administración tributaria y aumentar la recaudación. En 2007 fue nombrado representante institucional y académico del Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje del Mercosur y Canadá, en el capítulo de prácticas desleales de comercio internacional. Desde el mes de diciembre de 2008 fue nombrado a nivel nacional por la firma Grupo Farías, Abogados Tributarios, como coordinador del grupo de abogados que atiende los casos más cuantiosos y representativos determinados por el Fisco Federal. En febrero de 2014, fue el abogado que representó a toda la frontera en contra de la reforma hacendaria en materia de IVA, promoviendo el amparo colectivo en materia tributaria más grande en la historia de México. En julio de 2017 y en febrero de 2018, recibió 2 doctorados honoris causa por sus aportaciones a la ciencia tributaria. Actualmente continúa siendo socio de la firma Grupo Farías Abogados, en la cual se desempeña en la práctica legal. Queridos amigos, ¿cómo están? Desde lejos les saludo al Instituto de Irapuato y a todos sus profesores, estudiantes. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta charla, aunque sea a la distancia. Espero que el siguiente año podamos estar juntos, pero les quiero decir que esta charla tiene una relevancia por lo que significa en cada uno de nosotros, dónde estamos parados, dónde está nuestro sistema, dónde estamos realmente cimentando las bases de un país. ¿Estamos por el buen camino? ¿Estamos por un mal camino? ¿Tenemos buenas políticas públicas? ¿Tenemos Estado de Derecho? ¿Tenemos garantía de lo que se está haciendo en este país es correcto? ¿Tenemos una garantía de que los políticos están haciendo bien por nosotros? ¿O nos manipulan? ¿O quieren que la calidad educativa sea mala precisamente para lograr esa manipulación? ¿O piensan muchas veces que las políticas públicas se pueden ir cambiando a modo, a gusto o a decisión de una persona? ¿Qué debemos de hacer? Eso lo vamos a platicar el día de hoy. Y lo vamos a platicar porque realmente hay un tema profundo, hay un tema de fondo, hay un tema donde nuestro gobierno ha tenido mayores trastornos en las últimas 2 décadas. El gobierno hace aproximadamente 2 décadas, en el año 2000, cuando llegó Vicente Fox al gobierno, déjenme comentarles, muchachos, que hacía una reflexión. Decía que este país solo tenía 1.1 billones de pesos. 1.1 billones de pesos. Todo lo que recaudábamos, todo lo que sacaban las personas, las empresas, todo ese dinero solo llegaba a 1.1 billones en el año 2000. En el siguiente año vamos a tener 8.29 billones. Es decir, hemos subido 8 veces el dinero en este país. 8.29 billones.
Actualmente tenemos 7.05 billones y vamos a subir a 8.29 billones. La pregunta es, tenemos más dinero, pero no tenemos mayor seguridad. Tenemos más dinero, pero tenemos menos cobertura de salud. Tenemos más dinero, pero tenemos más pobres. Tenemos más dinero, pero tenemos más informales. Hay más dinero, pero menos oportunidades de trabajo. Cuando salen los profesionistas de la escuela, cuando terminan, hay puestos subcalificados. La pregunta es, ¿en realidad tenemos que partir de que el dinero está resolviendo los problemas de este país? ¿O dónde se está yendo el dinero? ¿Está habiendo alguna política pública adecuada o inadecuada? ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Hoy les voy a estar platicando de mi visión, una visión que creo que ha cambiado. Cuando trabajé en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Centroamérica y en particular en Asia, me di cuenta cómo los países desarrollados tomaban bases firmes y las bases las tomaban desde el plano educativo, desde el plano social, desde el plano cultural, pero México pareciera que mientras menos educados estemos, pareciera que mientras menos informados estemos, hoy México pareciera que mientras menos herramienta le lleve a los estudiantes o académicos, pareciera que es mejor para poder dominar. Y eso debe de ser hoy un tema de conciencia. Les voy a decir nada más qué pasa en este país. Voy a hablarles de políticas públicas. Voy a tratar de presentar, voy a tratar de, si me ayudan ahí, por favor, a poner la presentación. Voy a tratar, si se regresan a la lámina 1, voy a tratar de comentarles dónde estamos parados, para que cada uno de nosotros decida de forma independiente, que cada uno de nosotros decida de forma independiente cuál es, cuál es realmente la visión de lo que tenemos. Partamos de lo siguiente. Nosotros tenemos políticas públicas. Las políticas públicas son parte del Estado de Derecho. Tenemos buenas políticas públicas, tenemos buena política educativa. ¿Qué es mejor? ¿Dónde es mejor estudiar? ¿En una escuela pública o en una escuela privada? ¿En una escuela de una ciudad o en una escuela de un rancho? ¿Dónde es mejor estudiar? La política pública podría resolver ese tema. El problema es que los gobiernos no se enfocan en ese tipo de políticas públicas. Y por tanto, nuestro Estado de Derecho está quebrantado. ¿Qué política pública tenemos en materia de seguridad? Dale más dinero a las policías, saca al ejército a la calle, saca a la Guardia Nacional a la calle. Y hemos abatido la delincuencia. Tolerar al crimen organizado, lo que se vive en Irapuato, lo que se vive en Baja California, lo que se vive en Michoacán, lo que se vive en todos esos estados que son altamente conflictivos. La pregunta es, ¿tenemos Estado de Derecho? ¿El gobierno está haciendo políticas públicas para darnos Estado de Derecho? El Estado de Derecho lo podemos ver desde diversos enfoques. Podríamos hacer un análisis histórico, lo podríamos ver socialmente, podríamos ver institucionalmente, lo podemos ver hasta desde el plano humano, del político. Pero en realidad, ¿saben cuál es el problema de este país? Y lo pude corroborar con aquellos países desarrollados, que se trataba de convicciones y de convicciones del servidor público que ejerce el poder de la ley, de convicciones, de querer transformar y ayudar a una sociedad, no de demagogia, políticos demagógicos que muchas veces mienten, engañan y siguen generando incertidumbre en este país. Entonces, el Estado de Derecho, ¿desde dónde lo debemos de ver? Si nosotros queremos crear políticas públicas adecuadas, ¿desde dónde tenemos que ver el Estado de Derecho? ¿Cómo tenemos que encauzar nuestros conocimientos? Si nosotros empezamos a hacer una reflexión, si me ayudan con la siguiente, si empezamos a hacer una reflexión de cómo se construye un país, el país se construye desde el plano legal y desde el plano institucional. Desde el plano legal y desde el plano institucional, pregunto, ¿tenemos buenas leyes?
¿Tenemos una buena constitución que nos respalda? Tenemos realmente, si cometen un delito en contra de nuestra familia, si cometen un delito o hay alguna violación a nuestros derechos, y vamos a los ministerios públicos son confiables como para creer que se va a investigar. El Ministerio Público va a ser lo suficientemente apto, capaz y eficiente para poder llegar a un segundo nivel y consignar. Y los jueces penales, los jueces de control, son lo suficientemente capaces para tomar, para luchar por la sociedad y decir, ¿sabes qué? Este cuate cometió un delito y lo voy a procesar, voy a comprobar la culpabilidad y voy a dictar una sentencia ejemplar. La pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Tenemos una construcción legal, una construcción constitucional que nos lo permite? Podemos hacer una política pública, realmente, pues vamos a acabar con los delitos y vamos a acabar con la impunidad. Como primer vehículo de la comisión del delito, vamos a acabar con la impunidad, precisamente porque tenemos una buena política pública. Si tenemos una mala construcción legal, una mala construcción constitucional, entonces la política pública siempre va a estar deteriorada. ¿Cómo debemos de retransformar esa política pública? Naturalmente, la ausencia de una construcción de políticas públicas, la ausencia de una construcción de Estado de Derecho, genera en automático la destrucción, genera y provoca un estado de incertidumbre. Y los estados de incertidumbre son aquellos que dejan en el limbo a la sociedad. Son aprovechados por unos. El miedo, el temor. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la mayor parte de las campañas políticas? ¿Qué nos dicen la mayor parte de los funcionarios cuando están en campaña? Que van a acabar con la inseguridad, que van a acabar con la corrupción. Es más, el gobierno anuncia que no hay corrupción. Y la pregunta, no hay corrupción. Hay corrupción en un conjunto de instituciones. Yo soy uno de los pocos abogados que me puedo sentir orgulloso que en mi vida he dado un solo peso. Y los invito a que jamás en su vida den un solo peso. Efectivamente vamos a sufrir más y vamos a batallar para poder conseguir las cosas, para poder generar un estado de certidumbre, vamos a batallarle más, vamos a trabajar 20 veces más que aquellos que van y corrompen un sistema. Pero lo importante es que si nosotros empezamos a transformar, si nosotros empezamos a creer que no se debe de dar, hoy me toca representar a multinacionales. Y las empresas multinacionales dicen, prefiero cerrar la empresa a dar un peso. Esa es una mentalidad avanzada. Y en cambio en México decimos, ¿cuánto cuesta para que ya nos dejen trabajar? Ese es el estado de incertidumbre, esa es la falta de política pública que hemos creado. Y eso es a donde nosotros nos debemos de enfrentar, donde debemos de estar. Les voy a hacer una reflexión. Pues naturalmente va a haber siempre una falta de Estado de Derecho, va a haber una incertidumbre, va a haber falta de políticas públicas si no tenemos una construcción legal y constitucional adecuada, si no tenemos una forma de creer para dónde va este país. ¿Estamos yendo hacia el país desarrollado que necesitamos? ¿O seguimos hacia un rumbo de país emergente, de todos los subdesarrollados, los países que no pueden avanzar? Fíjense bien, lo que ustedes tienen que reflexionar el día de hoy es, ¿en manos de quién está nuestro futuro? ¿De los gobernadores? ¿De los diputados? ¿De los senadores? ¿Del presidente de la República? ¿En manos de quién estamos? Bueno, el problema no es en manos de quién estemos, es que esa persona que llega y toma el poder, esa persona que llega y que decide gobernarnos, esa persona muchas veces, ¿qué hace? Dice, por mi voluntad, por mi decisión, yo puedo quitar las instituciones, yo puedo desmantelarla, yo puedo cambiar la norma. ¿Saben qué me he dado cuenta de los políticos? Que cuando hay una limitación cambian la ley. Es cubierto a través de mi vida, que la ley la manipulan y la usan como un vehículo para cometer actos ilícitos. Usando la ley, cometen los actos ilícitos, abusando de la ley. Llegan a hacer verificaciones a las empresas, llegan a hacer... Tenemos políticas públicas en materia de crecimiento económico, tenemos políticas públicas que realmente creamos
que las empresas pueden venir, establecerse, hacer crecer, cualquiera de nosotros podemos poner un negocio y vamos a estar estables, llegan las verificaciones, llegan los requerimientos y son estrictos en la exigibilidad de la ley. Y la pregunta es, ¿cumplen ellos con la ley? Yo recuerdo en pandemia que llegaban a las empresas y las cerraban porque no cumplían con protocolos. Pero ibas a las dependencias de gobierno y ningún protocolo, solo había gel y cubreboca. Ese era su protocolo. La pregunta es, ¿el funcionario está autorizado a violar la ley y nosotros estamos culminados a respetar la ley? Esa es la política pública que tenemos. Ese es el estado de desarrollo que tenemos. Entonces, si nosotros, el primer momento de estado de conciencia que tenemos que hacer es, quien nos gobierna, sea quien sea, ese hombre por sí solo o esa institución por sí sola, puede cambiar la ley a gusto, a modo, a forma. Esa persona puede cambiar, puede transformar las instituciones, puede quitarlas, subirlas, bajarlas o borrarlas a decisión. Si lo puede hacer, muchachos, entonces no tenemos políticas públicas y no tenemos Estado de Derecho. Y si no tenemos políticas públicas ni Estado de Derecho, entonces somos un país emergente, subdesarrollado que no va a poder crecer. Entonces estamos eligiendo a personas que nos están engañando. Yo fui a un foro y hablaban un expositor antes que yo de un tema social y yo veía cómo un alumno se paraba enojado y defendía al presidente de la República. Y yo lo primero que me pregunté, dije, a esta altura, muchachos, en el año 2022, casi entrando al 2023, ¿todavía creemos en los políticos? ¿Todavía creemos en los políticos? Nosotros, afortunadamente, tenemos una gran oportunidad. Nosotros somos transformadores. La universidad que hay en todo este país, el Instituto de Irapuato, la Universidad de Baja California, la Universidad Autónoma de México, todas las universidades que hay en este país, privadas o públicas, tienen la gran responsabilidad de formarnos. Y la formación de hoy es para hacer conciencia. Cuando ustedes lleguen a tener el mando, porque muchos de ustedes van a tener un ejercicio público, la pregunta es, ¿entramos a esa maraña sucia de Estado o cambiamos esa maraña? Les voy a empezar a hacer reflexiones. Si tenemos políticas públicas y tenemos Estado de Derecho, realmente, si gozamos de un Estado de Derecho, entonces podríamos ir y sentirnos orgullosos. Ustedes pueden ir en las carreteras de Singapur algún día, y si no han viajado, un día lo van a hacer. Y de mí se van a acordar. Pueden ir en las carreteras de Singapur, pueden cruzar el puente Ningbo en China. Ustedes pueden llegar directamente a Estados Unidos, a cualquier parte, y ver sus freeways o infraestructura. Ustedes pueden llegar directamente a Noruega, pueden llegar a Dinamarca, a Suecia, a Suiza. Pueden llegar y pueden darse cuenta el nivel de calidad de vida que tienen. ¿Por qué? Porque gozan de Estado de Derecho. Y la pregunta es, ¿nosotros gozamos de Estado de Derecho o vivimos en una ficción de bienestar? Eso lo decía Friedrich Nietzsche en un análisis, en una autorreflexión que él se llamaba Zaratustra, y él decía, realmente piensa tú, ¿vives en un Estado de Derecho o vives en una ficción de bienestar? Si vivimos en un Estado de Derecho, entonces debemos de tener buenas políticas públicas, debemos de construir buenas políticas públicas, pero sobre todo nosotros que tenemos el mando ideológico del país, nosotros tenemos que exigir la buena política pública. Pero si vivimos en un estado de ficción, en una ficción de bienestar, ya estamos mejor que antes, muchachos, ya estamos mejor que antes. Pregunto, ¿vivimos más estable? ¿Pueden salir a la calle con seguridad, sin riesgo de ser robados, sin ser violados, sin ser abusados, sin ser secuestrados? ¿Pueden realmente lograr eso? La respuesta es no. Entonces, ese conjunto de procesos de deformación de Estado que se da por falta de políticas públicas, se da por falta de conciencia. Entonces, esa falta de políticas públicas, ¿dónde nos pone a nosotros? ¿En qué posición? Yo les preguntaría, ¿en este momento gozamos
de un Estado de Derecho? ¿O puede un hombre hacerse superior a la ley? Decía Cicerón que el buen ciudadano es aquel que no permite en su patria un poder que se haga superior a la ley. Si nosotros partimos de una filosofía que hay personas, hay funcionarios, hay presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, que se pretenden hacer superiores a la ley, violan la ley, abusan de la ley. Entonces nosotros, muchachos, ¿cómo vamos a contribuir a la construcción de políticas públicas? Pues simplemente si tenemos a alguien que nos da una apariencia de bienestar. Hay personas que piensan que se trata de un partido llamado Morena, otros piensan que es un partido llamado PRI, otros piensan que es un partido llamado tal. No se trata de partidos, se trata de una deformación de Estado que se ha aglutinado en los partidos. Es una deformación de Estado, pero la primer deformación la tenemos nosotros, porque llegamos a tolerar las malas políticas públicas, llegamos a tolerar la falta de Estado de Derecho, llegamos a tolerar que alguien se haga superior a la ley, llegamos a tolerar que haya un muerto en la calle y que digamos, bueno, hoy nada más hubo 3 muertos. En Baja California hay 9 muertos al día, 9 muertos en Baja California. A veces aparecen 15 cuerpos amontonados muertos. La pregunta es, ¿el Estado realmente no tiene inteligencia para saber dónde los ejecutan, dónde los detienen, dónde los transportan, dónde los arrojan? La pregunta es, ¿vivimos en un Estado de Derecho? ¿Tenemos una política pública o vivimos en un Estado simplemente de ficción de bienestar? Eso provoca cuando dejamos que alguien abusa de la ley y nuestro compromiso como académicos, nuestro compromiso es retransformar el sistema. Ellos se convirtieron en iluminadores. Yo veo a los políticos, yo veo a los funcionarios públicos hablándonos como si ellos nos iluminaran. Por eso yo les llamo los iluminadores, como si fueran iluminadores de verdad. Los iluminadores de verdad somos nosotros, muchachos, porque nosotros somos los que nos capacitamos, los que orientamos, somos el futuro, somos el desarrollo. Nosotros representamos la honestidad, la transparencia. Nosotros representamos los poderes del bien. Ellos representan poderes que no siempre son del bien. Hay muchos funcionarios que son muy honestos y muy trabajadores, muchos, pero hay muchos deshonestos que siguen incrustados en los sistemas sin que nadie pueda saber nada. Yo por eso, cuando estoy con un funcionario, cuando estoy con algún diputado, con algún senador, cuando estoy con alguien del Poder Judicial, yo lo primero que veo es cuál es su confección ideológica. El problema es que las confecciones ideológicas hoy tienen un trastorno. Nosotros tenemos que tener confecciones ideológicas basadas en valores, confecciones ideológicas basadas en la ciencia, convicciones ideológicas basadas en el humanismo, en la ética. ¿Cuál es la filosofía de la escuela? Esa es la filosofía de la escuela y ese es el humanismo que tenemos que buscar. En cambio, ¿qué ocurre con esto? Vean lo que decía Nietzsche. Siniestra la existencia humana, somos siniestros realmente. Y somos carentes de sentidos cuando vemos que un bufón puede convertirse para ella en la fatalidad. Nosotros podemos ver que un político nos lleva a la quiebra. Y me refiero en todos los estándares, en todos los partidos y en todos los niveles, federal, estatal y municipal. Alguien nos lleva a la quiebra. Alguien nos lleva al deterioro. Se roban el dinero y ¿saben qué decimos ya? Todos son iguales. Esa se llama tolerancia. La culpa no es de ellos. La falta de políticas públicas no es por culpa de ellos. La falta de política pública es por culpa de nosotros los ciudadanos que toleramos los hechos ilícitos. Y como los toleramos, como permitimos, como nosotros llegamos al relajamiento social. Esa es nuestra verdadera culpa, que llegamos al relajamiento social. Y no exigimos una política pública para tener calidad educativa. No importa dónde estudies.
Tú puedes estudiar en una escuela pública en Singapur, o en Suecia, o en Suiza, o en Estados Unidos, escuela pública y tiene alta calidad, igual que una privada. Las escuelas privadas, los que pueden pagar, tenemos mejor calidad educativa. Entonces, la educación depende de la riqueza. El que puede pagar estará educado y el que no puede pagar no estará educado. Si nosotros, esa tolerancia que tenemos, no nos hace reflexionar, estamos equivocados. Y ese es el problema. Eso es lo que vemos. Por eso Nietzsche decía, es siniestro lo que estamos pasando nosotros. La existencia humana es siniestra. ¿Por qué? Porque alguien puede convertirse en nuestra fatalidad y nosotros no hacemos nada. Al contrario, decimos que ahora sí da apoyos. Decimos que ahora sí ayuda a la gente. ¿Realmente ayuda a la gente? No es su dinero de ellos, es dinero que cada uno de nosotros paga, que disponen indebidamente. No usan el dinero público para desarrollo, sino para una proyección personal. ¿Saben cuánto se paga? Porque los encuestadores saquen todos los meses una encuesta diciendo en qué lugar voy. Si yo soy presidente municipal, si yo soy gobernador, voy a consulta Mitofsky y digo, yo quiero que siempre estés hablando mis niveles de aceptación social. Pero el nivel de aceptación social no es para que realmente sea aceptado socialmente ese porcentaje. Es para que día a día tú oigas de esa persona. Se llama promoción disfrazada. Entonces nosotros oímos estadísticas diarias, pagadas, y el dinero público se utiliza en promoción. Por eso ustedes abran cualquier periódico, abran cualquier mecanismo, y lo primero que van a ver van a ser a políticos. 6 de cada 10 noticias están vinculadas con políticos porque lo que hacen ellos usan nuestro dinero público para promoción y se promocionan. Porque quieren llegar a ser presidentes, porque quieren llegar a ser diputados, porque quieren llegar a ser gobernadores. La promoción. Esa es la distracción que nos hacen. Y nosotros la pregunta es, ¿nosotros acaso estamos absorbiendo ese veneno y no estamos generando un autosuicidio, muchachos? ¿No estamos generando un autosuicidio ideológico, cultural, educativo, que nos está transformando? México, estuve en un parlamento, en la Cámara de Diputados, sobre la reducción de vacaciones o sobre el incremento de las vacaciones. Y yo oía la mayor parte de las personas que encuestaba y decía, qué bueno que nos van a dar más días de vacaciones. 6 días más para empezar. Recordé cómo trabajan en Japón, cómo trabajan en Corea del Sur. Las personas desindexaron su salario. Por eso nosotros tenemos salarios de nada, muchachos, de nada. Tenemos salarios miserables, pero ellos desindexaron el jornal del salario. Ellos trabajan por hora productiva. Te cobran por hora. En Estados Unidos te cobran por hora. Hay una propuesta para subir a $14 la hora en Estados Unidos. $14 la hora, a 20 pesos. Entonces, ¿cuánto gana una persona por hora? ¿Y cuánto ganamos aquí al día? ¿Cuánto ganamos al mes? Una persona que trabaja en el McDonald's, yo que vivo en la frontera, una persona que trabaja en el McDonald's en San Isidro, en Estados Unidos, en California, una persona que trabaja en el McDonald's gana regularmente $9 por hora. Entonces, nuestras políticas públicas, ¿a dónde nos han llevado? A indexar un salario, decirnos que nos van a subir el salario mínimo. ¿Realmente lo que necesita México es un salario mínimo? ¿O necesita ser desindexado su jornal de su salario mínimo y una política pública que nos diga, ¿sabes qué? Las personas son verdaderamente productivas 5 horas, le voy a pagar 5 horas. Las personas son productivas 10 horas, le pago 10 horas. ¿Y qué importan las vacaciones? Lo que nos importa a nosotros es la productividad. Los países desarrollados se basan por la productividad de sus personas. ¿Saben qué le digo yo a mis hijos?
Cuando mi hija me dice que se quiere ir a estudiar a la Ciudad de México, le digo, no vayas a estudiar a la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México tú pierdes 1 hora de traslado de ida y 1 hora de traslado de regreso. Son 2 horas al día perdidas. Por una semana son 10 horas. Es decir, un día de jornal se pierde solo en transporte. Es tiempo muerto. Entonces, le digo, busca ciudades donde en un menor desplazamiento tengan mayor motilidad económica. La motilidad económica como política pública es lo que buscan los países desarrollados. ¿Qué es la motilidad económica? Si en la frontera a una persona le das $100, si le das tú $100, esos $100 inmediatamente va y se los gasta. Va y compra pan, va y compra jamón, va y compra ropa a sus hijos, porque rápidamente le van a llegar otros $100. La motilidad es qué tan rápido pasa el dinero de manos de una persona a otra. Si en Irapuato una persona recibe $100, guarda 80, gasta 20 y esos 80 los va distribuyendo poco a poco. Entonces, la motilidad económica significa que hay mucho mayor solvencia en los países desarrollados o en los países o en los estados fronterizos. ¿Por qué? Porque naturalmente el dinero pasa más rápido de mano en mano. Si tú no dejas el 20% de propina en Estados Unidos, en un restaurante, te ven con mala cara. En Estados Unidos vas a comer, todavía ni pides el postre y ya te llevaron la cuenta. Te están corriendo, te dicen, váyase señor, quítese de aquí. Se trata de productividad. Llega, come y vete. Porque viene otro que va a comer y tiene que producir. Y nosotros vamos a los restaurantes y nos tardamos 5 horas. Esa es la falta de deficiencia de política pública. Eso es lo que estamos viviendo, muchachos, que tenemos que entender. Entonces, ¿nosotros acaso no estamos afectándonos? Ahora, díganme, ¿qué estamos haciendo en este foro, muchachos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tratando de desentrañar el fango que hay en las profundidades? ¿O estamos tratando de cuestionar a los políticos? ¿O estamos tratando de encontrar un mundo verdadero y no un mundo aparente? Sócrates le decía a Jenofonte, Sócrates le decía a Jenofonte cuando quería adquirir su conocimiento a través de la adulación. Sócrates le decía, si es verdad, mi querido Jenofonte, lo que dices de mí, que puedo hacer de ti un hombre mejor de lo que eres, es porque has visto en mí una belleza distinta a la belleza física. Has visto en mí una belleza natural. Decía, sin embargo, mi querido Jenofonte, hablando de conocimiento y hablando de adulaciones. Sin embargo, mi querido Jenofonte, si pretendes hacer un intercambio, sería un intercambio injusto, porque yo te entregaría belleza natural mientras tú me entregarías belleza aparente. Sería tanto como intercambiar oro por bronce. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que los funcionarios de este país nos entregan belleza aparente, nos entregan mentiras, nos entregan simulaciones y nosotros les entregamos belleza natural. Les entregamos el producto de nuestro trabajo a través de los impuestos. Le entregamos nuestro conocimiento a través de las aportaciones científicas que hacemos. Nada más que ellos nos dan belleza aparente. Me decía un alumno un día, ¿por qué no quiere pagar la gente impuestos en México? Porque yo escucho siempre al presidente diciendo que las empresas grandes no pagan impuestos. Y yo, que asesoro a multinacionales, puedo decirles que pagan una cantidad brutal de impuestos. Y entonces un estudiante me dijo, ¿y por qué no quieren pagar? Y recordé la frase de Adam Smith que decía, el pueblo da una moneda de plata pura y recibe a cambio una masa de metales adulterada con materiales de menor valor. Claro, yo te doy dinero, yo te doy una moneda de plata pura y tú me das en servicios públicos una masa de metales adulterada con materiales de menor valor. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿a qué venimos en este gran foro? A entender si tenemos políticas públicas. No las tenemos, ese es el problema, esa es la gravedad, eso es donde cada uno de nosotros tiene que hacer una gran reflexión, que no tenemos políticas públicas. Y como no la tenemos, entonces nos enfrentamos ante una circunstancia general. Nosotros tenemos que resolver la distinción entre la ficción y la realidad. Eso fue escrito hasta en Ecce Homo. Dice, ¿cuál es tu ficción? ¿En qué mundo vives? ¿Dónde está la ficción de este estado? ¿Dónde está la realidad?
Si nosotros, los que están escuchándonos aquí, no sabemos distinguir, porque tenemos la evolución educativa suficiente para distinguirla, pero si nosotros no sabemos distinguir la ficción y la realidad, cuándo se nos dice la verdad y cuándo se nos dice la mentira, entonces nosotros estamos provocando el fracaso de las políticas públicas. Nosotros educándonos, creamos la diferencia entre la ficción y la realidad. Nosotros en realidad venimos en este foro a derribar ídolos. Puede ser que para ustedes alguno sea un ídolo, ¿no? Un político, un funcionario, el presidente de la República. Puede ser que para ustedes sea un verdadero ídolo. Yo les voy a decir cuál es el verdadero ídolo. Es la capacidad educativa de cada uno de nosotros. Yo cuando terminé mi licenciatura, estudié una especialidad, después una maestría, después una segunda maestría, después un doctorado, después un segundo doctorado. Y no he dejado de escribir y no he dejado de dar clases en doctorado. ¿Por qué hice todas esas fases? Porque yo quería comprobar científicamente que nosotros sí podemos transformar. Y el problema es de que no todos queremos estudiar. Acabamos la carrera y creemos que ya terminamos un ciclo. No, acabamos la carrera profesional y vamos empezando un ciclo, muchachos. Ve, vas a Europa, vas a Japón, vas a cualquier país asiático y te hablan al menos 3 idiomas. 3 idiomas te hablan. ¿Cuál es el nivel de inglés de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el nivel de inglés? Podemos ser competitivos, podemos tener ahorita un empresario o podemos dar un foro, cualquiera de nosotros que está aquí, podemos dar un foro en Nueva York, en inglés, sobre temas técnicos, no. Pero un estudiante de nosotros de Asia sí puede darlo. Un estudiante de los países nórdicos sí puede darlo, porque su nivel de inglés es óptimo. ¿Y por qué es óptimo? Porque tienen políticas públicas basadas en el desarrollo de las personas y nosotros no tenemos. Entonces, ¿venimos a derribar ídolos? No venimos a derribar ídolos. Nuestros ídolos deben de ser la educación, el desarrollo, la honestidad, la transparencia, la evolución y la ciencia. Nosotros vivimos en un país involutivo, pero nosotros somos el contrapeso evolutivo. Si nosotros no cambiamos y transformamos, ¿cuántas veces me han perseguido a mí? Al doctor Adolfo Solís lo han perseguido más de 20 veces. El gobierno, por lo que digo, por lo que transmito, porque el gobierno no quiere que alguien lo critique. Y la pregunta es, en las aulas nadie nos calla, muchachos. En las aulas hay apertura. En las aulas nadie se puede entrometer. La academia nadie la puede tocar, porque el día que toque la academia, tocaron y deterioraron el sistema de Estado. Lo único que le queda para sobrevivir a este país, nosotros los que nos capacitamos. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar con una realis mutatio, que es un cambio verdadero. ¿Lo tenemos que hacer, muchachos? ¿O nos quedamos en una query sine causa vel actione? Nos quejamos de todo, pero no accionamos. Si estamos en este segundo caso, estamos perdidos. Nos están fragmentando, tenemos políticas públicas o nos están fragmentando. Yo les digo iluminadores de la verdad, yo les digo iluminadores de la verdad a todos los políticos, a todos los que mienten en este país. No me importa si son políticos, si son funcionarios, si son empresarios, si son, para mí son iluminadores de la verdad, porque se sienten que nos traen la verdad, sienten que traen un desarrollo para nosotros, y en realidad traen una manipulación de nosotros. Y fíjense bien, si yo veo que las palabras que a veces se emiten de forma silenciosa, pero que actúan con acciones, son las que nos han traído la tempestad, ¿por qué? ¿Por qué seguir por esa ruta? Estamos ante un sistema de creación de fantasías. Hemos caído tanto en la mentira que eso se ha fragmentado el Estado de Derecho. Hay dos grandes áticos en la era ática, hay dos grandes filósofos, que eran Lisías e Iseo. Lisías, aún en una causa injusta, lograba convencer que era justa. Y siempre veo un político. ¿Cómo hay causas tan injustas?
Hay, son tan mentirosos que nos convence su discurso. Entonces yo siempre cuando veo un político, recuerdo a esos filósofos áticos y lo primero que digo es, no, es del Licías. Pero después volteo y me veo a mí y digo, yo que trato de defender causas justas, al gobierno no le gusta y dice que levanto sospechas. Entonces, es como una lucha entre Licías e Iseo. ¿Qué papel va a adoptar usted? ¿Qué papel va a tener usted? Esa es la parte que quiero que reflexionen. Si ustedes me dicen que vivimos bien y que ese es el país que nos merecemos, entonces vivimos en demencia. Eso lo decía Kant. Yo quisiera que esa demencia fuera verdadera. Yo quisiera, Adolfo, estar equivocado y decir, ¿sabes qué? Lo que el gobierno nos dice es verdad. Ellos son fieles a sus ideas. ¿Es justo lo que nos dicen? No. Y creo que eso es lo que nos está retransformando. Quien nos guía puede ser algo que el propio Nietzsche decía que había predicadores de la muerte que seducían a seres que necesitan se les predique. Hay personas que quieren oír esas mentiras. Es más, la otra vez vi que mi hija me dio una frase filosófica que yo había leído de Aristóteles y decía ahí Albert Einstein. Entonces yo vi, le pregunté a mi hija y le dije que por qué, de dónde había leído eso. Me dice, mira, la leí de este meme. Me di cuenta que la juventud se está educando con memes. Mi hija que tiene acceso a las mejores escuelas, a la mejor educación, a la mejor formación, a mis consejos. Y me di cuenta que se educa con memes. Entonces, si hacemos memes, cuando menos hay que hacer memes reales, verdaderos. Si nosotros mismos desinformamos, imagínense qué locura que una frase aristotélica se la atribuyamos a Albert Einstein. Y viene en un meme y circula y le llega a 1 millón de personas y 1 millón de personas se la aprenden. Eso es lo que no debemos de hacer, muchachos. Eso es lo que quiero que cuidemos, que no debe de haber predicadores, porque son predicadores de la muerte, que ante una seducción de una frase nos hacen creer una apariencia. Yo les hago una reflexión. Les hago una reflexión. Si queremos políticas públicas, no debemos estar esperando la vida eterna que nos ofrece el gobierno. Debemos de partir de mecanismos objetivos, no de mecanismos subjetivos. Mecanismos objetivos no que nos ofrezcan una esperanza, sino que nos den esencia. Fíjense bien, si desbordamos las pasiones de las personas, generamos una rebelión ideológica. ¿Qué está usando el gobierno? Está usando esa ira, ese coraje que traemos contra las instituciones para que digamos, sí, es cierto, los políticos de antes eran unos rateros, los de hoy no. Hoy están desbordando nuestras pasiones, todo nuestro coraje, toda la ira que nos han formado por todo el daño que le han hecho a nuestras familias, porque no podemos encontrar empleo, porque no podemos conseguir una casa, y si conseguimos una casa, simplemente los intereses que nos cobra las propias instituciones crediticias se comen y pagamos 3 veces la casa y vivimos endeudados, compramos un carro, se choca y el que nos choca ni siquiera tiene seguro o aseguranza. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso provoca una desviación de Estado, muchachos. Quiero que vean cuál es el éxito de este gobierno, que nos está enfrentando. Ahora hay un nosotros y ellos, como si fuéramos dos equipos, cuando somos una misma sociedad que debería tener un eje común. No hay política pública porque ahorita vemos dos grandes grupos, los que creen en el gobierno y los que no creen en el gobierno, los que se benefician del gobierno y los que no nos beneficiamos del gobierno. Entonces, nosotros, ¿cuál es la plataforma que están usando ellos? Hacer creer que el sistema no es la causa del problema. Fíjense bien, muchachos, el gobierno trata de hacernos creer que el sistema no es la causa del problema, sino que somos nosotros, los intrusos, los que corrompemos ese sistema, aquellos que somos críticos.
hay una serie de métodos con los que nos convencen. Hay unos que le conocen como la máscara. Dice que a veces se obtienen mejores resultados gobernando a los hombres por la violencia y el terror que por la paz y la armonía. ¿No será que acaso por eso están dejando que la delincuencia crezca? ¿Esa es una política pública? ¿No están dejando que crezca? Porque sí es cierto, controlas más a la gente cuando está aterrorizada y cuando tiene miedo que cuando está confiada y tiene seguridad. ¿Acaso no estamos en un sistema oclocrático? Que la gente se sienta feliz. Llévale al grupo firme al Zócalo para que vean, o llévale a los Tigres del Norte, o llévale para que la gente esté feliz. Esa es la oclocracia. Cuando se busca que la muchedumbre tenga el control. El problema es que estamos usando una mentira. Y la mentira requiere un purgante. Nosotros somos el purgante de la mentira. Nosotros tenemos que cambiar, transformarnos. Nosotros, muchachos, para tener políticas públicas, no debemos ya enfrentarnos, debemos de crear conciencia con artículos, con evolución, con transformación, con actitudes, con ética, con valentía, con ausencia de corrupción. Nosotros tenemos que dar una respuesta. El problema es que, como ya generaron un enfrentamiento abierto y ese enfrentamiento basado en la mentira, naturalmente hay adeptos para todo. Ahora, la sociedad es un agente político. La sociedad se volvió un agente político. Creó una deformación que generó una lucha de clases, el rico contra el pobre. El rico contra el pobre. Qué bueno que se jodan al rico. Y el rico, qué bueno que se jodan al pobre. Hay una inconexión. ¿Quién creó esa inconexión? ¿Somos enemigos? Si los dos somos la fuerza de trabajo, la fuerza de los factores de producción. El problema es que nos hicieron nosotros agentes políticos. Ahora nosotros hablamos de esto, vivimos de esto y nos ponemos de una posición de acuerdo a lo que creemos. Fíjense, hay aquí un epifenómeno social. ¿Y qué es eso? Que la lucha social, los rezagos basados en que yo te doy bienestar, es simplemente una base. ¿Se roban el dinero? Claro que se roban el dinero. ¿Qué ocurre? ¿Cómo distraen el robo de las arcas gubernamentales? ¿Cómo la distraen? Pues echándonos a pelear. No estamos ahorita en un equivalente. Y ese equivalente, nosotros no luchamos por luchar. Aquí lo que importa es el resultado de la lucha. Lo que hoy hacemos, todos los que estamos aquí, los que nos vamos a ir a nuestra casa el día de hoy diciendo, vamos a prepararnos, a educarnos, a ser más productivos, a eliminar la ausencia de corrupción, a denunciar lo que esté mal. Si nosotros generamos un mejor resultado, entonces no importaba la lucha que encarnáramos. Ahora, lo político está comprimido. Simplemente, ¿cuál es la demanda social? Ah, la demanda social, estalló una demanda social en un lugar. Dale, dale. ¿Cuántos diputados, muchachos, no vienen de demandas sociales? Hacen paros, hacen movimientos, mueven grupos y de repente ya los hicieron diputados. Y ya los hicieron diputados y ya consiguieron lo que querían. Y aparentemente son diputados para defender a esos grupos. ¿Realmente los defienden? No los defienden, muchachos. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los grupos parlamentarios se juntan, acuerdan y se hace lo que ellos dicen. El grupo parlamentario le dice a sus diputados y a sus senadores cómo votar y así votan. ¿Te defienden a ti? ¿Me defienden a mí? No nos defienden. Eso es lo que tenemos que evaluar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hace el gobierno? Está utilizando la autorreconciliación como una estrategia. Está tratando de darle aparentemente dignidad al pueblo, bienestar a todos. Está aparentemente diciendo,
que nosotros tenemos que tener más beneficios. ¿Saben que hay un derecho que se llama derecho a la pereza? Paula Farc pone a la pereza como el mito de Prometeo, como el ideal socialista. No trabajes, sé feliz, no estudies, porque te explotan. Entonces nosotros llegamos en un letargo de confort, y ese letargo de confort hace que nadie de nosotros exija nuevas políticas públicas. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos que choquen los grupos, ¿qué importa que te robes el dinero? ¿Qué importa que tú creas que algo está haciendo mal el gobierno? Lo que tú crees es que te está defendiendo el gobierno. Hay un sustento del mal. Se piensa que el mal no proviene de la falla económica o social, sino del abuso del poder. Y nosotros, todo esto está escrito, muchachos, a través de la historia, por eso le pongo a todos los autores ahí. Está escrito toda la historia. Y nosotros seguimos así. Empiezo a concluir. ¿Estamos en un estado de derecho? ¿Estamos en un estado de leyes? ¿Estamos realmente haciendo leyes poco claras para abusar de ellas? ¿Podemos frenar los abusos nosotros mismos? ¿Se pueden frenar por sí solos? No. El Poder Judicial nos ayuda a que se acaben los delitos, nos ayuda a que se interprete bien la ley, nos ayuda a que prevalezca el Estado de Justicia, se nos comunica. Pareciera que todos debemos de estar ayudando al gobierno a que siga haciendo maldades. Hay una cosa que yo siempre pienso, y con esto empiezo a terminar, que si tú te portas como un súbdito, entonces vamos a vivir sometidos. Pareciera que nadie puede atentar contra el honor de los monarcas. Y les llamo monarcas a los servidores públicos o políticos que usan la ley para sí. Y entonces, les digo yo, nosotros podemos ser capaces de desmantelar una institución, un marco normativo, podemos ser capaces de cambiar el sistema. No, hay trastornos sociales, pero el trastorno social llega por culpa nuestra. Y hemos comprado esos trastornos sociales porque satisfacemos vacíos, porque antes el político anterior no nos daba dinero, porque vivimos en un país de regateo que nos dan y decimos, este sí nos ayuda, este sí piensa en nosotros. Y entonces permitimos que se roben el dinero. Y con esta lámina termino. Con esta lámina termino. En San Agustín decía, yo porque pirateo con un pequeño bajel, me llamas ladrón. Y a ti que con una armada imponente pirateas, te aclaman emperador. O sea, si yo tomo un 5 de los impuestos para pagar la nómina, me aclamas ladrón. Pero si tú te robas el dinero del Estado, a ti entonces te aclaman emperador. Con esto termino la lámina, si la pueden quitar la lámina, para decirles, muchachos, que en realidad el sistema requiere de nosotros. No hay políticas públicas porque no lo hemos exigido. Políticas públicas, aunque nos digan que hay políticas públicas, cualquier política pública en materia económica, financiera, bursátil, cualquier política pública se las podría demostrar que es deficiente, que es subdesarrollada y que no tiene la capacidad para poder darnos un buen Estado de Derecho. Ojalá, muchachos, que eso sirva como reflexión para ustedes y ojalá que esta sea la primera piedra para su futuro, para que ustedes puedan hacer conciencia y mejorar su vida. Muchísimas gracias. Les mando muchos saludos y estoy listo para sus preguntas. Y como lo mencionó el doctor,
abrimos el espacio para las preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Si le parece bien, doctor, comenzamos con el maestro Miguel. Doctor Solís, muy buenos días. Le agradecemos mucho su ponencia que nos acaba de dar. La verdad, muy, muy buena. A nosotros que nos gusta la parte de las políticas públicas, pues ya nos hace un panorama más reflexivo, más de pensar cómo estamos viviendo hoy en día. Antes de agradecerle, y a nombre de todos mis compañeros que están aquí, los jóvenes alumnos principalmente, que hacia ellos va la conferencia, yo quisiera hacerle una pregunta. En esta semana fue el debate en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos 2023, y los partidos de oposición hicieron más de 2,000 reservas. Pero nosotros como sociedad a veces caemos en la desesperanza, que a final de cuentas, cualquier reserva que se esté haciendo, el bloque mayoritario la va a echar para atrás. Y entonces, a final de cuentas, se va a quedar que el presupuesto para el Tren Maya quedó igual, el presupuesto para Dos Bocas quedó igual, se reduce el presupuesto para el INE, se reduce el presupuesto para los órganos autónomos, se reduce para la cuestión de la salud. Entonces, pues yo creo que aquí, y más que nada quisiera hacerle esta pregunta a usted, porque estamos en una desesperanza. Al rato, bueno, hace meses que el partido de oposición pararon la ley energética, pero ya bajo, quisiera no decir chantajes, al partido, a un partido con el cual se aliaron, pues ya lograron la mayoría calificada en ambas cámaras y lograron pasar la reforma de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué esperar ante este presupuesto de egresos? Va a quedar igual. Por más que los partidos de oposición digan algo, va a quedar igual. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, viene lo del INE y tendrían que el partido de oposición ser una verdadera oposición, ser un verdadero contrapeso, ser como lo hicieron en la ley energética. Pero la verdad, a nosotros que nos gusta la parte pública de las políticas, pues la verdad sí, como sociedad nos sentimos en una desesperanza que tarde o temprano va a quedar igual, sin cambiarle ninguna coma, como viene desde el Ejecutivo. No sé usted qué nos pueda opinar en ese sentido. Muchas gracias por tu pregunta. Les comento rápidamente. El problema de México en materia presupuestal es que de los 4 presupuestos que tenemos a nivel mundial, México tiene el presupuesto más obsoleto. No tiene presupuestos, lamentablemente no tiene presupuestos que sean multianuales. Esa es la primera problemática. Y como no tenemos presupuestos multianuales, sino que tenemos presupuestos al año, por eso hay una rebatinga y el más fuerte siempre gana. Hay una rebatinga donde simplemente el que tiene más votos, el que tiene más poder, es el que decide a dónde se va el dinero. Y esa es la primera falla de este sistema. ¿Cuánto dinero necesitamos para acabar con la pobreza? No lo saben los diputados, porque no tienen un presupuesto multianual. ¿Cuánto dinero necesitamos para acabar con la inseguridad? ¿Cuánto dinero necesitamos para acabar con la informalidad? No lo saben, porque hay naturalmente una rebatinga que se ejerce a través del poder. Entonces, ahí la primera falla que veo es que nuestros representantes no son representantes del poder, no son representantes de la sociedad. El presupuesto queda igual, el presupuesto queda estático, parece una reconducción, no hay para obras para desarrollo social, simplemente se reparte más donde se puede más, se mantienen las obras con las que se quiere lucir el presidente, y además los subejercicios no se ocultan. El dinero de subejercicio se dice que se mete para mejorar el medio ambiente, y en realidad lo utilizan en campaña publicitaria para ellos. Entonces, esos subejercicios son peligrosos. Ahora, por lo que hace la segunda parte del INE, la marcha que va a haber este domingo, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. El INE, durante todos mis años de análisis del INE, a mí me ha parecido un órgano corrupto. Pero me parece más corrupto el tratar de desaparecer una institución corrupta. ¿De acuerdo? Estamos luchando entre lo corrupto. Ahora, me decía un alumno la semana pasada que sí era bueno ir a la marcha. Y le digo, yo iría a la marcha para demostrar una inconformidad social. No iría a la marcha para defender al INE.
iré a la marcha para demostrar una inconformidad social, para que haya un contrapeso de la sociedad hacia el gobierno, no para defender a una institución corrompida que requiere cambiar. Pero una cosa es que esté corrompida y que se pueda corregir esa corrupción interna, y otra cosa es que desaparezca, que se transforme, que se haga modo de alguien. Eso no se debe de permitir. Entonces, si alguien quiere, respecto del INE, una opinión, ¿qué pasa con el INE? En realidad, es una institución que se debe de corregir como cualquier otra. El problema es que si me dices de cultura, de cambio, de transformación, las grandes masas y los grandes movimientos universales se hicieron por la sociedad. Nosotros si marchamos, nosotros si reclamamos en estos foros, nosotros transformamos el país. Ese es mi comentario. Doctor Solís, buenos días, y soy René Victores de aquí del Instituto Irapuato, soy profesor, o mejor dicho, me soportan desde hace unos cuantos años. Yo tomé algunas notas de su brillante intervención. Usted menciona que toleramos los hechos ilícitos, ¿qué hacemos con esa fatalidad, el arte de la fatalidad como individuo? Usted habla del autosuicidio multidimensional, de la belleza aparente, del estado involutivo y la capacidad educativa de nosotros como el principal valor para enfrentar ese estado involutivo. Pero lo que sí le voy a preguntar en vivo y en directo es su referencia a Alicias, que lograba convencer como un encantador de serpientes al público. Yo identifico a un Licías todos los días a las 7 de la mañana, y que en estos días ha dicho 26 ofensas, porque ya parece que no tiene ningún argumento, y en estos días tiene 26 ofensas en 3 días a las personas que van a ir a la marcha. ¿Cuál es su opinión del Licías moderno? Les voy a decir, el Licías moderno es embaucador, es mentiroso, es corrupto, ha desviado la ideología de Estado, ha creído que el Estado es él, cree que el Estado puede manipularlo él y que la ley es él. Y que si la ley es contraria a él, puede transformar él a la propia ley. Para mí, no se trata del presidente de la República, no se trata del diputado, del senador, no se trata del gobernador. Para mí, alguien que agrede desde un ámbito institucional a la sociedad por sus pensamientos divergentes, no tiene valores, no tiene rumbo. Y algo sí les voy a decir, este presidente va a ser el más perseguido de toda la historia por los delitos de lesa humanidad que han cometido. No importa cuánto cariño le profese hoy la sociedad lo va a perseguir porque va a descubrir, como bien te decía Nietzsche, como bien te decía Solón, como bien te decía el propio Licías, la sociedad va a descubrir que fue engañada, que fue adulterada y que fue involucionada con falsos ideales que no van a repercutir en esta generación, falsos ideales que van a repercutir en las próximas generaciones. Muchas gracias por su pregunta, muy valiosa. ¿Alguna pregunta? Doctor Adolfo, buen día, gusto en saludarlo. En esta conferencia que nos comparte se ha hablado de un Estado de Derecho deficiente en este país. La pregunta que yo quisiera plantearle es, ¿existe algún proceso para eficientar o para conseguir en este país el Estado de Derecho que necesitamos? ¿Hay un proceso, digamos, paso por paso a nivel institucional, a nivel de grupos sociales que nos lleve a ese Estado de Derecho deseable?
Por supuesto, gracias. Gracias a todos los profesores que están preguntando. Me encanta que son unos grandes líderes y sus preguntas son muy profundas. Muchas gracias. Les quiero decir, el Estado de Derecho en México no solo es deficiente, es ineficiente y es insuficiente. Entonces tenemos un Estado de Derecho deficiente, ineficiente e insuficiente. Ahora, ¿qué debemos de hacer para cambiar el Estado de Derecho? El cambio ideológico de la sociedad, la cultura, la educación, lo que estamos haciendo hoy, abrir la mente de todos. No se trata de hablar, nosotros no hablamos de partidos políticos, nosotros no hablamos de política, nosotros hablamos de ciencia, de desarrollo. Y la forma para transformar el Estado de Derecho es a través de la manifestación. Yo me he dado cuenta, en análisis que he hecho a nivel internacional, me he dado cuenta que las grandes caídas de sistemas, las grandes caídas y la mejora de los sistemas, ¿por qué Europa es desarrollado? Vivió muchos cambios desde la Revolución Francesa. ¿Por qué Estados Unidos es desarrollado? Vivió muchos cambios. ¿Por qué China es desarrollado? Es decir, lo que México vivió, ellos lo vivieron hace 200 años. El problema es que necesitamos acelerar eso con la conciencia social. Para conseguir el Estado de Derecho necesitamos primero conocer qué es a lo que aspiramos, qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a obtener a través de la educación. Las aulas, la labor que ustedes hacen en las universidades, lo que hacen en el Instituto Irapuato, realmente es lo que se debe de hacer en este país. Crear ciencia y cultura y nunca callar a nadie. El que me hayan permitido expresarme con la libertad, habla que el instituto tiene altos valores de desarrollo. Y eso es lo que debemos de hacer. Ustedes son el Estado de Derecho, ustedes son el cambio, y yo creo en esa transformación. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Ay, como que me escuché muy fuerte. Doctor Marco Guevara, de la Maestría en Desarrollo Humano y Organizacional. Tengo una pregunta. Bueno, son dos preguntitas muy sencillas. El centralismo que hoy en día vivimos en el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo de la Unión pone en riesgo la soberanía nacional, es decir, lo que se pregona y que sabemos no es verdad, nulifica el Estado de Derecho. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué en América hoy en día se le está apostando en la mayoría de los países a gobiernos de izquierda? ¿Qué es lo que nos está llevando a tener, pues, en prácticamente 75%, 80% países hoy en día gobernados por personas o líderes de izquierda? Gracias. Excelente pregunta. Te voy a decir, siempre ha habido centralismo, ¿eh? Yo tengo 50 años y en los 50 años siempre he vivido en un centralismo. Los que tienen más edad que yo seguramente han vivido en un centralismo, es decir, no es de que hoy vivamos en un centralismo, siempre hemos vivido en un centralismo, primero. Ahora, la falta de la verdad, claro que adultera el Estado de Derecho, porque Estado de Derecho es tener conciencia exacta de los hechos y sucesos que rigen en nuestra sociedad. El Estado de Derecho es saber a qué atenernos. El Estado de Derecho es tener transparencia, es tener acceso a la información. Pero si esa información es segmentada, falsa o mentirosa, pues naturalmente hay falta de Estado de Derecho. Y esa mentira que día a día se consigna, no solo en las mañaneras, sino que todos los gobernadores también salen haciendo manifestaciones similares. Esa mentira constituye simplemente una manipulación. Esa es la filosofía socialista, el tratar de salir para aparecer diario como un medio de promoción personal y más allá de un medio de difusión social. Ahora, ¿por qué la sociedad, sobre todo en Latinoamérica? Porque te voy a decir una cosa y es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué hay una tendencia hacia las brechas de izquierda? Primero, porque hay un cansancio. Porque en las últimas 5 décadas
llegaron funcionarios corruptos que saqueaban al país, que se enriquecían y de repente se convertían en empresarios. Eso lo vivió la sociedad. Se vivía abuso, se vivía persecuciones, se vivía una serie de delitos, se vivían sucesos, desapariciones, todo lo peor que te puedes imaginar se vivió 5 décadas. La sociedad lo que dijo, se sintió cansada y dijo, voy a cambiar, porque esa es nuestra esperanza. El problema es que la esperanza salió peor. Ahora, no debemos de confundir la izquierda latinoamericana, que es una izquierda radical, es una izquierda subdesarrollada, es una izquierda de pobreza multidimensional, con la izquierda europea, la izquierda asiática. Las izquierdas europeas no rompen las instituciones, las izquierdas europeas no llegan a utilizar el dinero público para su beneficio. Claro que tienen los mismos discursos hacia la población, pero no tienen un país involutivo. Ve simplemente en los países europeos donde hay izquierda, tú ve a su país cómo hay seguridad, tú ve cómo hay infraestructura, ve sus hospitales, ve sus escuelas. Entonces, una izquierda desarrollada. El problema es que tenemos nosotros una izquierda en Latinoamérica subdesarrollada. Tenemos una izquierda compuesta por majaderos, por incultos, por hipócritas, por mentirosos y por corruptos. Esa es una izquierda que no está realmente concepcionada. Hay personas de izquierda que tienen altos valores educativos, pero tienen una ideología de izquierda. Ellos se puede respetar su filosofía porque creen que representa un bienestar, pero ellos porque buscan la ciencia como una respuesta a esas deformaciones. Pero los gobernantes per se, desde México hasta Sudamérica, están adulterados. Están adulterados porque la mentira se volvió el vehículo de su éxito. Y la sociedad inculta, la sociedad ávida de un cambio, la sociedad deseosa de transformar, la sociedad deseosa de tener y ser escuchada, les dio un voto de confianza que pervirtió el sistema de nuestra sociedad. Muchas gracias por tu pregunta. Buenos días, doctor Solís. Quisiera preguntarle, además de buscar este cambio del Estado de Derecho a uno más ideal y propio para el país, ¿cuál considera usted que sería el mejor movimiento o cuestión económica y política para el país para que pudiera mejorar día con día y poder dejar de ser un país subdesarrollado? Le voy a decir cuál es la primera cuestión que se requiere, y gracias por su pregunta. La primera cuestión que se requiere para dejar de ser subdesarrollados es ver que no se roben el dinero. Y la forma de ver de que no se roben el dinero, si usted se mete al gobierno de Estados Unidos, usted puede saber cuál es el presupuesto en este momento. Usted puede saber a quién contratan y usted puede saber en qué se gasta el dinero. Usted puede saber si al que contrataron realmente hizo el trabajo y si el que hizo el trabajo lo hizo bien. En México, usted adjudica a sus amigos, no hace el trabajo, no hace nada. Entonces, la primera fuente para lograr el desarrollo es abrir todo, abrir las cuentas públicas, que abran las cuentas públicas, que abran todas las cuentas públicas. Usted sabe que de acuerdo a nuestra Constitución, las cuentas públicas cuando se aprueban por el Congreso se encriptan, se cierran, se meten en una caja fuerte y solo si algún día hay alguien que quiere investigarla, solo puede sacar un documento de esa cuenta pública, es decir, un rubro específico. No puede abrir la cuenta pública. ¿Por qué encriptamos las cuentas públicas? Abramos las cuentas públicas, sepamos quién gasta, sepamos las empresas que compran, hagámoslo transparente como lo hacen en el mundo. En el momento que sepamos que no están robando el dinero, que no tienen aviadores, ¿sabe qué se hace en Baja California? ¿Sabe qué se hace? ¿Cómo se desvían los fondos en Baja California? A los servidores públicos les dan 3 cheques. Entonces, usted se llama María del Rosario Pérez García y entonces lo que hacen ellos es, sacan un cheque para María del Rosario Pérez García, se lo entregan por salario
otro cheque María del Rosario Pérez García por algunos bonos y un tercer cheque que no le entregan a nombre de María del Rosario Pérez García por prestaciones y bonos de eficiencia. ¿Y quién se queda con esos cheques? El propio gobierno. ¿Y usted sabe que hay 3 cheques? No, usted recibe 2 cheques y está feliz. Y el tercer cheque es con el que filtran fondos. Y no lo hacen solo en Baja California, lo hacen en todo el país. La pregunta es, ¿cuál es el primer paso? Abrir las cuentas, que sepamos la verdad. ¿Dónde está cada peso? ¿A quién contratas y a quién no contratas? ¿Cómo lo hiciste? Y en México, cierro mi comentario con usted diciéndole, usted va a hacer una obra pública, además de lo adulterado, que le dan menos cemento, que le dan menos profundidad, que le dan menos calidad, además de que en las orillas le meten menos resistencia al concreto. Le voy a decir qué es lo que pasa. En México damos una fianza para hacer esas obras públicas y cuando termino la obra pública cancelo la fianza. ¿Sabe qué pasa en los países desarrollados? Su fianza queda abierta. A ver, usted hizo una carretera para 20 años, entonces su fianza queda abierta 20 años. Y si en 20 años la carretera se deforma, tú la pagas. El que la construyó la paga. Aquí en México se roban el dinero, no hacen la carretera, le meten mala calidad, cancelan la fianza y cuando se dañan las carreteras tienen que volver a contratar a otro que vuelva a echar otra capa. Y por eso tenemos las ciudades que tenemos. Para que tenga un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, abrir las cuentas es la primera fase de la evolución, ¿vale?